¿Qué harías si la persona que creyó en ti en tus momentos más difíciles ahora necesitara desesperadamente ayuda? Imagina que alguien que transformó tu vida, alguien que creyó en tu potencial cuando nadie más lo hizo, estuviera hoy entre las miles de personas olvidadas en las calles. ¿Qué harías? Esta es la historia de Barron Trump y la señora Henderson. Ella era más que una profesora. Era su mentora, la luz que lo guió en tiempos de duda e inseguridad. Pero en un día común, en uno de los lugares más desoladores del mundo, Skid Row en Los Ángeles, él la encontró de una forma que jamás podría imaginar. En esa acera fría y sucia, en medio de personas que lo habían perdido todo, allí estaba ella. Su rostro cansado, los ojos apagados, casi irreconocible. Pero Barron supo en ese instante que era su antigua profesora. Y lo que hizo a continuación lo cambió todo, no solo para ella, sino también para él. Prepárate para una historia de retribución, esperanza y transformación. Lo que sucedió después de este reencuentro te sorprenderá. Barron Trump creció rodeado de lujo y privilegios, pero desde joven sintió el peso de las expectativas. Ser hijo de una de las familias más poderosas del mundo no era fácil. Vivía rodeado de personas que esperaban mucho de él, pero pocas se preocupaban por quién era realmente. Entre tantas voces que lo rodeaban, había una que hacía toda la diferencia: la señora Henderson. Ella no era solo una profesora, era alguien que veía potencial donde otros veían limitaciones. Cuando todos esperaban que Barron fuera solo otro heredero viviendo a la sombra del éxito de su familia, la señora Henderson lo veía como un joven con sueños y talento propios. Un recuerdo especial siempre volvía a la mente de Barron. Durante un proyecto escolar, presentó una idea que fue ridiculizada por sus compañeros por ser demasiado simple. Mientras las críticas lo afectaban, la señora Henderson tomó su trabajo, miró la sala llena de estudiantes y dijo: las ideas más simples son las que cambian el mundo. Einstein comenzó con una manzana cayendo, y eso fue suficiente. Ese momento quedó grabado en su memoria. Ella era así, capaz de transformar un día común en una lección que quedaba para toda la vida. Pero pasaron los años, y Barron siguió su vida. Nunca olvidó a la señora Henderson, pero no imaginaba que ella desaparecería tan completamente de su vista. Hasta ese día, mientras su coche cruzaba las calles de Los Ángeles, el destino decidió que era hora de un reencuentro. La vio allí, en medio de Skid Row, y el impacto fue instantáneo. ¿Cómo alguien tan llena de vida y propósito había llegado a una situación tan desesperada? Sin dudarlo, le pidió al conductor que parara el coche. Algo dentro de él lo impulsaba a actuar. Sabía que no podía simplemente ignorarla. La señora Henderson no era una desconocida. Era la mujer que creyó en él cuando nadie más lo hacía. Barron salió del coche, cruzó la calle y se arrodilló ante ella. Ella parecía frágil, casi una sombra de quien era antes. Pero incluso en ese estado, aún había algo inconfundible en sus ojos. Cuando ella lo reconoció, sus labios temblaron. Barron, susurró. Fue en ese momento que él tomó una decisión. Sabía que no podía dejarla allí. Lo que ocurrió a continuación fue más que un rescate. Fue el comienzo de un viaje que cambiaría la vida de ambos para siempre. La señora Henderson siempre fue la personificación de la fuerza y el propósito. Dedicó su vida a enseñar, no solo porque era su profesión, sino porque creía en el poder transformador de la educación. Sus clases no eran solo sobre materias escolares, eran lecciones de vida para sus alumnos. Ella era más que una profesora. Era una guía, una consejera, una inspiración. Pero la vida tiene una forma cruel de darle la vuelta al mundo. Todo comenzó con la enfermedad repentina de su marido, James. Ellos eran inseparables, una pareja que enfrentaba todo juntos, hasta que James fue diagnosticado con una forma agresiva de cáncer. La señora Henderson dejó todo para cuidarlo, gastando todos sus ahorros en tratamientos con la esperanza de salvarlo. Cada consulta, cada medicamento, cada internación era un golpe a sus finanzas, aún más, a su alma.
Cuando James falleció, ella no solo perdió al hombre que amaba, perdió el pilar de su vida. La situación empeoró rápidamente. Sus dos hijos, ya adultos, estaban demasiado ocupados con sus propias vidas. El apoyo emocional que esperaban nunca llegó. Sin el marido, sin familia y con las cuentas acumulándose, la señora Henderson se vio obligada a vender la casa en la que había pasado décadas de su vida. Intentó seguir enseñando, pero el peso del duelo y el estrés comenzaron a afectar su salud. Pronto, la escuela en la que trabajaba decidió que ya no estaba apta para el ritmo exigido. Eso fue el golpe final. Sin trabajo, sin recursos y con su dignidad hecha pedazos, se vio forzada a vivir en refugios temporales. Pero los refugios no eran una solución permanente. El hacinamiento, el ambiente hostil y la falta de privacidad la empujaron aún más hacia abajo. Y así, como tantas otras personas que alguna vez tuvieron todo, la señora Henderson terminó en las calles. Skid Row se convirtió en su nuevo hogar, un lugar donde la esperanza va a morir. Rodeada por la dependencia química, la violencia y el abandono, luchaba solo por sobrevivir. Noches frías, hambre constante y miradas de desprecio de las personas que pasaban por ella la hicieron cuestionar su propia existencia. En el fondo, lo que más la destruía no era el frío o el hambre. Era la sensación de invisibilidad, la certeza de que ya nadie se preocupaba. Y entonces, en un día que parecía igual a todos los demás, apareció un rostro familiar. Cuando la señora Henderson levantó la mirada y vio a Barron Trump, casi no lo creyó. Era como si, por un instante, el destino le diera una segunda oportunidad. Pero, ¿sería esto real? ¿Podría alguien realmente ayudarla después de todo lo que había pasado? En esa intersección tan concurrida, las miradas de Barron y la señora Henderson se encontraron. Por un momento, el mundo a su alrededor desapareció. Él la reconoció instantáneamente, pero el impacto de verla allí, en una situación tan devastadora, lo dejó sin palabras. Barron se acercó lentamente, casi temiendo que ella desapareciera si parpadeaba. Al acercarse más, pudo ver los rasgos de la mujer que tanto admiraba. El rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento, pero aún conservando algo que siempre recordaba. Esa fuerza interior que parecía inquebrantable. «Señora Henderson», preguntó, su voz cargada de emoción e incredulidad. Ella levantó la vista, inicialmente sin entender quién estaba frente a ella. Pero entonces, algo en los rasgos familiares de Barron hizo que su mente regresara al pasado. Ella lo reconoció. «Barron», murmuró con la voz débil, como si no pudiera creer lo que veía. Él se arrodilló junto a ella, ignorando las miradas curiosas de quienes pasaban. No importaba que él fuera una figura pública, que todos pudieran reconocer su rostro. En ese momento, lo único que importaba era ella. «¿Qué pasó?», preguntó. Su voz estaba cargada de preocupación, pero también de una determinación que ni siquiera sabía que tenía. La señora Henderson intentó hablar, pero la vergüenza y el dolor fueron más fuertes. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras balbuceaba. «Perdí todo. No sé cómo llegué aquí». Barron sintió un nudo en la garganta. Recordó todas las veces que la señora Henderson lo ayudó a superar momentos difíciles. Ahora era ella quien lo necesitaba, y él sabía que no podía fallar. «No vas a quedarte aquí. No más», dijo, su voz firme y cargada de emoción. «Te voy a ayudar. Vamos a salir de aquí». La señora Henderson lo miró, dudosa. Ya había sido decepcionada tantas veces que no podía creer completamente. Pero había algo en los ojos de Barron, algo que la hizo sentir una chispa de esperanza por primera vez en años. Barron la ayudó a levantarse con cuidado y le pidió al conductor que estacionara el coche cerca. Mientras caminaban, él sentía el peso del momento. No era solo una cuestión de ayudarla a sobrevivir. Era una cuestión de devolverle todo lo que había perdido, incluida su dignidad. En ese instante, Barron no sabía exactamente cómo lo haría, pero una cosa era cierta. No la dejaría regresar a ese lugar.
Lo que ocurrió después fue el comienzo de un viaje que demostraría que la bondad tiene el poder de transformar vidas de ambos lados. Barrón sabía que ayudar a la señora Henderson no sería un gesto único, sino un compromiso continuo. Comenzó con lo básico: asegurarse de que tuviera un lugar seguro y digno donde quedarse. Esa misma tarde, la llevó a un hotel cercano, reservando una habitación cómoda y silenciosa. Mientras el conductor los llevaba, ella permaneció en silencio, todavía intentando procesar lo que estaba sucediendo. Al llegar al hotel, Barrón se encargó de todo lo que ella necesitaba: una comida caliente, ropa limpia, productos de higiene personal. Se aseguraba de cuidar cada detalle porque sabía que pequeños gestos como esos eran los primeros pasos para restaurar algo mucho más importante: su dignidad. Cuando la señora Henderson salió de la ducha, la diferencia era visible. El cansancio todavía estaba presente en sus ojos, pero había algo nuevo, una chispa de vida que Barrón no había visto antes. Se sentó a la mesa, donde la esperaba una comida simple pero cuidadosamente preparada. Por un momento, dudó, como si no se sintiera digna de todo eso. ¿Por qué haces esto por mí?, preguntó con la voz baja y cargada de emoción. Barrón la miró y respondió con sinceridad: porque tú lo hiciste por mí. Cuando yo era solo un niño inseguro, tú creíste en mí. Me enseñaste que era capaz. Ahora es mi turno de devolverlo. Esto no es caridad, es gratitud. Las palabras de Barrón rompieron algo dentro de ella. Por primera vez en años, dejó que las lágrimas cayeran sin tratar de ocultarlas. Eran lágrimas de alivio, de gratitud y de algo que pensaba que nunca más sentiría: esperanza. En los días siguientes, Barrón comenzó a trazar un plan para ayudarla a levantarse por completo. Contrató a un abogado para recuperar sus documentos, a un médico para evaluar su salud y a una trabajadora social para ayudarla con programas de asistencia. Quería asegurarse de que la señora Henderson tuviera no solo un techo, sino también un camino para reconstruir su vida. Cada paso era una victoria, desde el simple hecho de que ella pudiera dormir en una cama nuevamente, hasta el momento en que recibió ropa nueva y fue a un salón de belleza para cuidarse. Barrón se aseguraba de estar presente en cada etapa, animándola y mostrándole que no estaba sola. Pero él sabía que eso no era suficiente. No bastaba con restaurar la vida de la señora Henderson. Quería devolverle el propósito que había perdido. Al darse cuenta de cuánto aún hablaba con pasión sobre los tiempos en que enseñaba, Barrón tuvo una idea. ¿Aún te gusta enseñar, verdad?, le preguntó en una de las conversaciones. La señora Henderson asintió, aunque con un toque de tristeza. Me encanta, pero ¿quién creería en mí ahora, después de todo lo que pasó? Barrón sonrió. Yo creo, y estoy seguro de que muchas otras personas también creerán. Fue en ese momento cuando decidió que la transformación de la señora Henderson no terminaría solo con su recuperación. Estaba decidido a ayudarla a reencontrar el camino hacia lo que realmente la hacía feliz. Y así fue como, poco a poco, la señora Henderson comenzó a recuperar no solo su vida, sino también su identidad. La transformación de la señora Henderson avanzaba poco a poco. Comenzaba a verse a sí misma nuevamente como la persona que era antes de que su vida se viniera abajo. Pero a pesar de la comodidad y la seguridad que Barrón le había proporcionado, algo aún parecía faltar. Barrón se dio cuenta de esto en una de sus conversaciones. ¿Qué haría que te sintieras completa de nuevo?, le preguntó. Ella dudó, como si no tuviera derecho a soñar, pero después de unos segundos confesó: echo de menos enseñar. Era lo que le daba sentido a mi vida. Barrón vio en ese momento la oportunidad de darle lo que ningún dinero podría comprar: un propósito. Se puso en contacto con programas comunitarios que ofrecían apoyo educativo en barrios de bajos recursos. Después de algunas reuniones y evaluaciones, consiguió algo especial: una invitación para que la señora Henderson trabajara como voluntaria enseñando a niños en una pequeña escuela comunitaria. El día en que ella fue a la escuela por primera vez, la ansiedad la invadió. Habían pasado años desde que sostuvo una tiza,
y temía no estar a la altura de la tarea. Pero al entrar en esa aula, algo mágico sucedió. Rodeada de niños curiosos y ansiosos por aprender, sintió una oleada de emociones. Sostuvo la tiza con manos temblorosas y comenzó a escribir en la pizarra. Su voz, inicialmente vacilante, ganó firmeza a medida que los niños se conectaban con sus palabras. Un momento en particular quedó marcado cuando contó una historia sobre superación, usando su propia experiencia como metáfora. Los niños, muchos de ellos enfrentando dificultades similares, escucharon con absoluta atención. La señora Henderson se dio cuenta de que, incluso después de todo lo que había pasado, aún podía hacer la diferencia. Cada día que pasaba, encontraba más fuerza. Ayudaba a los niños a aprender matemáticas, ciencias y lectura, pero más que eso, les enseñaba a creer en sí mismos, así como ella lo había hecho con Barrón años atrás. El impacto fue inmediato. Los niños comenzaron a mejorar no solo en las calificaciones, sino en la confianza. Los padres empezaron a elogiar su trabajo, y la comunidad la reconoció como una figura inspiradora. Ella no solo era una profesora, era un símbolo de resiliencia y esperanza. Barrón, que seguía todo de cerca, sintió un orgullo indescriptible. En la escuela, la observó a lo lejos mientras ella enseñaba. Cuando terminó la clase, se acercó y le dijo, «Sabía que tenías eso dentro de ti. Nunca lo perdiste». La señora Henderson sonrió. «Pensé que lo había perdido todo, pero a veces lo único que necesitamos es que alguien nos recuerde quiénes realmente somos». A partir de ese momento, la señora Henderson no solo recuperó su vida, sino que también comenzó a retribuir de una forma que solo ella podía. No solo volvió a enseñar, volvió a transformar vidas. El impacto de todo lo que sucedió fue profundo, tanto para la señora Henderson como para Barrón. Mientras ella encontraba una nueva razón para vivir y transformar vidas, Barrón reflexionaba sobre cómo ese reencuentro había cambiado la manera en que veía el mundo y a sí mismo. En una conversación íntima con amigos, dijo algo que resumía toda su experiencia. «Crecí creyendo que el éxito y el poder eran las cosas más importantes. Pero la señora Henderson me enseñó algo que solo entendí ahora, que el verdadero valor de alguien está en el impacto que causamos en la vida de los demás. Y cuando la vi allí, en Skid Row, me di cuenta de que era mi turno de causar impacto». Barrón no solo ayudó a la señora Henderson a levantarse, sino que también inició un movimiento mayor. Inspirado por su experiencia, comenzó a financiar programas comunitarios que conectaban a profesores jubilados o en dificultades con escuelas necesitadas. La idea era simple: retribuir a aquellos que algún día dedicaron sus vidas a la enseñanza. La historia de la señora Henderson comenzó a difundirse. Fue invitada a dar conferencias en eventos, contando su trayectoria de superación y reforzando la importancia de los pequeños actos de bondad. En una de esas conferencias, dijo algo que tocó profundamente a todos los que la escucharon. Pensaba que mi vida había terminado, que ya no había lugar para mí en el mundo. Pero alguien decidió creer en mí, así como yo creía en mis alumnos, y eso me devolvió a la vida. El impacto de su recuperación no se detuvo en el aula. Su historia inspiró a otras personas a actuar. Voluntarios comenzaron a inscribirse en programas de apoyo a personas sin hogar, las donaciones para refugios aumentaron, y las comunidades empezaron a ver el poder de retribuir a aquellos que algún día marcaron la diferencia. En una última conversación con la señora Henderson, Barrón reflexionó sobre todo lo que habían vivido juntos. «Me enseñaste que podía ser alguien que tenía valor, incluso cuando yo dudaba de ello. Ahora era mi turno de hacer lo mismo por ti. Gracias por nunca rendirte conmigo, porque eso me enseñó a nunca rendirme contigo». Se abrazaron, y en ese momento quedó claro que esta no era solo una historia de superación individual. Era una historia de conexión, gratitud y del poder transformador de la empatía. El mensaje final de Barrón, en un discurso emocionado, fue directo y poderoso. Todos conocemos a alguien que nos ayudó a ser quienes somos. Y a veces, esas personas pueden estar necesitando de nosotros.
No ignores a quienes están a tu alrededor. A veces, un simple acto de bondad es todo lo que alguien necesita para tener una segunda oportunidad. La historia de Barrón y la señora Henderson nos recuerda que, en un mundo donde tantas cosas parecen fuera de nuestro control, la amabilidad es la única fuerza que siempre estará en nuestras manos. Si esta historia te tocó, compártela, apoya una causa local, ayuda a alguien en necesidad o simplemente ofrece un acto de bondad. Las pequeñas acciones tienen el poder de cambiar vidas.